El aire gélido de la sala del juzgado parecía cortar la respiración, un silencio tenso que solo rompía la voz untuosa y arrogante del abogado de Ricardo. Clara permanecía sentada, con la espalda recta y una serenidad que desentonaba por completo con la tormenta que se desataba a su alrededor. Llevaba un vestido sencillo, de un color azul pálido que resaltaba la dignidad de su postura frente a la opulencia agresiva de sus adversarios. Al otro lado, su todavía marido, Ricardo, la observaba con un desprecio mal disimulado, como si fuera un objeto molesto del que por fin iba a deshacerse. A su lado, en primera fila, Verónica, su amante, sonreía con la suficiencia de quien ya se sabe ganadora, sus joyas brillando como pequeñas armas bajo las luces institucionales. Todos en aquella sala daban por hecho el desenlace. La esposa humilde sería aplastada por el peso del dinero y el poder. Sin embargo, sobre el estrado, el juez sostenía un sobre de papel manila sellado y anónimo. Lo miraba con una intensidad que no pasó desapercibida. Creían que aquel sobre sellaría el destino de una madre sin recursos. No imaginaban que contenía la verdad que destruiría un imperio de mentiras, una verdad biológica tan innegable como devastadora. El abogado de Ricardo, un hombre con un traje tan caro como su falta de escrúpulos, paseaba por la sala como un depredador en su territorio, lanzando acusaciones que buscaban despojar a Clara de su último bastión, su identidad como madre. Una mujer de sus orígenes, sin la sofisticación necesaria, ¿cómo podría ofrecer a los herederos de un imperio como el del señor Ricardo el futuro que merecen? Declamaba con una teatralidad nauseabunda. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para pintarla como una cazafortunas incompetente, una simple incubadora que ahora exige un pago desorbitado por sus servicios. Ricardo asentía con gravedad, validando el cruel espectáculo, mientras Verónica se ajustaba el abrigo de piel, un gesto sutil de superioridad que gritaba que ella sí era la mujer adecuada para ese mundo. Clara no se inmutaba. Sus manos entrelazadas sobre su regazo no temblaban. Sus ojos no derramaban las lágrimas que todos esperaban. Esa calma era su primera arma, un escudo invisible que desconcertaba a sus verdugos. Ellos veían fragilidad y simpleza, no podían ver la determinación de acero forjada en años de humillaciones silenciosas y un amor por sus hijos que la había convertido en una investigadora implacable. Sobre la mesa no solo estaba un acuerdo de divorcio, sino el futuro de 2 niños y la dignidad de una mujer que lo había sacrificado todo. La oferta de Ricardo, presentada por su abogado como un acto de extrema generosidad, era en realidad una bofetada final, una pensión miserable y la renuncia a la custodia principal, bajo el pretexto de que su limitado entorno cultural sería perjudicial para los gemelos. La sala estaba llena de la familia de Ricardo, un coro de rostros altivos que la juzgaban con la mirada, susurrando entre ellos, reafirmando la narrativa de que ella nunca había pertenecido a su círculo. La humillación era pública, meticulosamente orquestada para quebrarla, para forzarla a aceptar cualquier migaja con tal de escapar de aquel infierno. Pero ¿cómo se puede quebrar a alguien que ya se ha roto y se ha reconstruido en secreto, pieza por pieza con un propósito inquebrantable? Clara escuchaba los términos de su supuesta derrota, pero en su mente no había miedo, solo la cuenta atrás para el momento en que la justicia, la verdadera, no la que se compra con dinero, hiciera su entrada triunfal en aquella farsa de tribunal. Fue entonces cuando ocurrió el primer desliz en la perfecta armadura de sus oponentes. El juez, un hombre de edad avanzada y expresión severa, desvió su mirada del abogado parlanchín hacia el sobre que reposaba en su escritorio. Lo tocó con la punta de los dedos, un gesto casi imperceptible antes de levantar la vista y fijarla en Clara. No había compasión en sus ojos, pero sí una extraña mezcla de curiosidad y respeto, como si él fuera el único en la sala que sospechara que la mujer sentada frente a él no era la víctima indefensa que aparentaba. Ricardo, demasiado absorto en su propia magnificencia, no notó nada. Intercambió una sonrisa cómplice con Verónica, convencido de que el final estaba cerca.
Pero Clara sí lo vio. Vio esa breve conexión con la máxima autoridad de la sala, y por un instante fugaz, una sonrisa casi invisible curvó sus labios. Fue un destello, una promesa silenciosa de que el guión de aquella obra estaba a punto de cambiar drásticamente, y ella, la actriz secundaria a la que todos despreciaban, se convertiría en la directora de la escena final. Ricardo creía que el poder del dinero era absoluto, que podía reescribir la historia a su antojo y borrar a la mujer que le había dado una familia. Él, como tantos otros arrogantes, estaba a punto de aprender una lección inolvidable. Si te gustan las historias donde la justicia poética pone a los poderosos en su sitio, donde la dignidad triunfa sobre la humillación, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. No querrás perderte ni un solo detalle de cómo una madre subestimada puede derribar un imperio construido sobre mentiras. Dale a me gusta si ya estás deseando ver la cara que pondrán cuando la verdad salga a la luz, porque lo que está a punto de suceder en esta sala cambiará las reglas del juego para siempre. La arrogancia de Ricardo era tan grande como su fortuna, pero hasta los imperios más sólidos tienen cimientos frágiles, y Clara había encontrado la grieta perfecta, una verdad oculta que estaba a punto de provocar un terremoto del que nadie saldría indemne. El verdadero juicio no estaba en los papeles del divorcio, sino en el contenido de aquel sobre. Mientras la voz del abogado seguía martillando el aire con mentiras, la mente de Clara viajó hacia atrás. No a los días felices, que ya parecían pertenecer a otra vida, sino a la lenta y dolorosa erosión de su espíritu. Recordó la primera vez que Ricardo la llamó «mi esposa de pueblo» delante de sus amigos banqueros, y cómo todos rieron. Recordó las cenas familiares en las que su suegra analizaba su ropa con desdén o corregía su forma de usar los cubiertos. Revivió la soledad aplastante de aquella mansión de mármol y cristal, un palacio que nunca se sintió como un hogar, sino como una jaula dorada. Y sobre todo, recordó el día en que él le entregó los papeles del divorcio en el desayuno, con la misma frialdad con la que habría despedido a un empleado, anunciándole que por fin iba a tener una esposa a su altura. Esas heridas, acumuladas durante años, ya no sangraban. Se habían convertido en combustible, en la energía oscura que la impulsó a buscar respuestas donde nadie más se habría atrevido a mirar. Su mirada volvió al presente, fija en el rostro de Ricardo. Ya no veía al hombre que amó, sino a un extraño al que estaba a punto de presentarle las consecuencias de sus actos. El sobre de papel manila seguía sobre el escritorio del juez, un objeto anodino que se había cargado de una tensión casi eléctrica. Era simple, discreto, casi invisible en medio de la solemnidad de la madera oscura y los códigos legales. Muy parecido a cómo Ricardo y su mundo veían a Clara. Pero dentro de ese envoltorio sin pretensiones latía un secreto capaz de demoler fortunas, reputaciones y familias enteras. Y mientras Ricardo permanecía impávido, Verónica comenzaba a traicionar una sutil inquietud. Sus dedos, adornados con un diamante que eclipsaba cualquier alianza, tamborileaban nerviosamente sobre su bolso de diseño. Su mirada se desviaba una y otra vez hacia el sobre, con una mezcla de pánico y expectación. ¿Por qué ella, la amante triunfante, parecía más afectada que el propio marido? Esa era la pregunta que flotaba en el aire para quien supiera observar. Ella sabía algo que Ricardo ignoraba. Intuía que el contenido de ese sobre no solo afectaba a la paternidad de un heredero, sino que amenazaba con sacar a la luz su propio y monstruoso engaño, una mentira sembrada años atrás en la cuna de una maternidad. La farsa tocaba a su fin. Los abogados habían concluido sus alegatos iniciales, dejando un rastro de veneno y humillación en el ambiente. El juez se aclaró la garganta, un sonido seco que impuso un silencio sepulcral en toda la sala. Con un movimiento lento y deliberado, tomó el sobre. El leve crujido del papel resonó como un trueno. Ricardo, en un último acto de arrogancia suprema, se inclinó hacia su abogado y susurró lo suficientemente alto para que Clara lo oyera. «Acabe con esto de una vez. Quiero a esta mujer fuera de mi vida hoy mismo».
Estaba convencido de que asistía al último trámite burocrático de su victoria. Fue entonces cuando Clara levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Luego su mirada se deslizó hacia Verónica, y en sus facciones no había ni rastro de miedo o de odio. Había algo mucho más devastador, una profunda y helada lástima. Era la mirada de quien conoce el final de la historia, la mirada de quien sabe que el suelo bajo los pies de sus torturadores estaba a punto de abrirse para siempre. La verdad estaba servida, y el juez era el encargado de levantar la tapa. Todo había comenzado de una forma que, en la memoria de Clara, parecía sacada de un cuento de hadas deliberadamente engañoso. Se conocieron en una pequeña feria de arte en su pueblo, donde Ricardo, de paso por negocios, quedó supuestamente cautivado por su naturalidad, por esa frescura que contrastaba con la calculada sofisticación de las mujeres de su círculo. Él le habló de un futuro juntos, lejos del ruido de la gran ciudad, pero dentro de su mundo de infinitas posibilidades. Por amor, Clara lo dejó todo, su incipiente carrera como restauradora de muebles, la cercanía de su familia, la sencillez de una vida que, si bien no era lujosa, era auténticamente suya. Se mudó a la imponente mansión de Ricardo creyendo que iba a construir un hogar, sin darse cuenta de que en realidad estaba siendo contratada para un papel, el de la esposa perfecta y sumisa, una pieza decorativa que completaba la imagen de hombre de éxito que él quería proyectar. Su sacrificio inicial no fue visto como un acto de amor, sino como el primer pago de una deuda que, según él, nunca terminaría de saldar. Durante los primeros años, Clara se dedicó en cuerpo y alma a ser el pilar invisible sobre el que Ricardo construía su imperio. Mientras él viajaba y cerraba tratos millonarios, ella transformaba aquella casa fría y monumental en un verdadero refugio. Supervisaba al personal, organizaba las cenas de negocios que cimentaron alianzas cruciales y creaba un ambiente de perfecta armonía que le permitía a él concentrarse exclusivamente en su ambición. Fue ella quien gestionó la renovación completa del ala oeste de la mansión, investigando personalmente a los mejores arquitectos y diseñadores para crear un espacio que no solo reflejara poder, sino también calidez. Se convirtió en una experta administradora, una anfitriona impecable y la confidente silenciosa de un hombre que absorbía su energía y le devolvía a cambio una palmadita condescendiente en la cabeza. Su trabajo, meticuloso y constante, nunca fue reconocido como una contribución, sino como una obligación inherente a su afortunada posición de esposa de. El patrimonio que él reclamaba como exclusivamente suyo llevaba las huellas imborrables de la dedicación y el buen gusto de ella. La llegada de los gemelos, Daniel y Mateo, debería haber sido la culminación de su felicidad, pero fue el verdadero punto de inflexión hacia el abismo. Para Ricardo, los niños no eran tanto hijos como herederos, la siguiente generación destinada a portar el apellido y la fortuna. Su interés por ellos era puramente dinástico. Fue entonces cuando las críticas veladas de su familia política se convirtieron en un ataque frontal. Su suegra, una matriarca de hielo con una aversión patológica hacia cualquiera que no compartiera su pedigrí, comenzó a cuestionar abiertamente los métodos de crianza de Clara, tildándolos de demasiado pueblerinos. Sugería que su falta de mundo impediría que los niños desarrollaran el instinto depredador necesario para sobrevivir en su entorno. Ricardo, en lugar de defenderla, adoptó ese discurso. Empezó a ver a Clara no como la madre de sus hijos, sino como un obstáculo para su correcto desarrollo social, una mancha de origen humilde en el impecable lienzo de su linaje. La alegría de la maternidad se vio empañada por una constante sensación de juicio y de no estar nunca a la altura. Fue en ese clima de creciente desdén cuando Verónica entró en escena, deslizándose en sus vidas con la sutileza de una serpiente de seda. Presentada inicialmente como la hija de un viejo socio comercial de la familia, su presencia en cenas y eventos se hizo cada vez más frecuente. Verónica era todo lo que la familia de Ricardo siempre había deseado para él: cínica, ambiciosa, criada en el mismo ecosistema de riqueza y poder y con una belleza tan pulida como intimidante. Clara sintió el peligro desde el primer instante. No era solo la forma en que Ricardo la miraba, sino cómo el resto de la familia la acogía, incluyéndola en conversaciones de las que Clara era sistemáticamente excluida.
Verónica se convirtió en el espejo en el que Ricardo reflejaba todas las supuestas carencias de su esposa. Hablaba de finanzas, de política y de arte contemporáneo con una seguridad que a Clara, deliberadamente mantenida en la ignorancia de esos asuntos, le resultaba inalcanzable. Se estaba tejiendo una red a su alrededor, y ella era la única que parecía consciente de que su propósito era asfixiarla lentamente. La humillación se convirtió en una constante, un veneno administrado en dosis diarias. Ricardo comenzó a corregirla en público, a ridiculizar sus gustos y a tomar decisiones sobre la casa y los niños sin consultarla. Si ella opinaba sobre la decoración de una nueva propiedad, él sonreía con suficiencia y decía, «Cariño, deja esto a la gente que entiende», a menudo lanzando una mirada cómplice a Verónica si estaba presente. El dinero se convirtió en otra arma de control. Lo que antes era un presupuesto familiar gestionado por ambos pasó a ser una asignación mensual que él le entregaba, como si fuera el salario de una empleada, exigiéndole a menudo justificar hasta el más mínimo gasto. La soledad de Clara en aquella mansión se hizo palpable, un silencio espeso que solo rompían las risas del personal que murmuraba a sus espaldas y el llanto ocasional de sus hijos, su único y verdadero consuelo. Estaba atrapada, aislada económicamente y emocionalmente despojada de cualquier validación, una prisionera en su propia jaula de oro, una jaula que ella misma, irónicamente, había ayudado a decorar. El recuerdo más doloroso de esa época fue la gala anual de la Fundación Familiar, un evento que Clara solía preparar con esmero. Aquel año eligió un vestido de un diseñador emergente, una pieza elegante pero discreta que la hacía sentir segura. Al llegar, la mirada de su suegra la recorrió de arriba a abajo con un desprecio glacial, antes de susurrarle al oído a otra invitada algo que provocó una risa ahogada. Ricardo, por su parte, la abandonó en la entrada para ir a saludar a un grupo de inversores. Durante toda la noche la vio moverse por el salón, pero nunca se acercó. El papel de anfitriona lo usurpó Verónica, que llevaba un vestido rojo escandalosamente caro y un collar de diamantes que parecía gritar victoria. Recibía a los invitados al lado de Ricardo, reía con sus bromas y aceptaba cumplidos en su nombre. Clara se quedó relegada a una mesa en un rincón, observando el espectáculo como una extraña, una espectadora invisible de la demolición de su propia vida. Aquella noche entendió que ya no era la esposa, sino el obstáculo que se interponía entre Ricardo y su verdadera ambición. Poco después, la discreción desapareció por completo. Ricardo ya no se molestaba en ocultar su relación con Verónica. Sus fotos juntos en restaurantes exclusivos y viajes de fin de semana a Mónaco empezaron a aparecer en las columnas de Sociedad. Cuando Clara, con el corazón hecho pedazos, intentó confrontarlo, él la miró con una frialdad que la heló hasta los huesos. «Es el mundo en el que vivimos, Clara. Deberías estar agradecida por la vida que te doy, en lugar de preocuparte por estas trivialidades», le espetó, como si la fidelidad fuera un concepto burgués y anticuado. La narrativa que él construyó para su círculo era clara. Ella era una esposa simple e insípida que no podía seguirle el ritmo. Y él, un hombre vital y poderoso, necesitaba una compañera a su altura. La traición no solo fue el acto de infidelidad, sino la cruel indiferencia con la que la trató, despojándola de su dignidad y haciéndola sentir culpable por su propio dolor. La convirtió en la loca, en la exagerada, mientras él se pavoneaba con su amante sin la más mínima sombra de remordimiento. El golpe más bajo, sin embargo, llegó a través de los niños. Ricardo empezó a minar su autoridad como madre de forma sistemática y cruel. Contrató a una institutriz suiza sin su consentimiento, dándole instrucciones de que los niños debían seguir un estricto régimen de estudios que incluía clases de mandarín y esgrima desde los 4 años. Desestimaba cualquier opinión de Clara sobre su educación, afirmando que su visión limitada les perjudicaría a largo plazo. En una ocasión, durante una discusión sobre las vacaciones de verano, él llegó a decirle: «¿De verdad crees que llevarlos a tu pueblo es lo mejor para los futuros líderes de mi empresa? Necesitan codearse con la élite, no con granjeros». Cada palabra era un puñal diseñado para hacerla sentir inepta, para convencerla de que su amor de madre no era suficiente, que su origen era una contaminación de la que debía proteger a sus propios hijos.
Estaba sentando las bases para la batalla legal que se avecinaba, construyendo un caso para demostrar que ella era una madre inadecuada. La estocada final, la que aniquiló cualquier resto de afecto que pudiera quedar, fue una cena familiar en la mansión. Con sus padres, su hermana y Verónica presentes, Ricardo se puso en pie al final de la comida, copa en mano, y anunció con una calma aterradora que había tomado una decisión por el bien del legado familiar. Sin mirarla a los ojos, declaró que su matrimonio había terminado. Clara ha sido una buena compañera en una etapa de mi vida, pero la empresa y la familia necesitan ahora un liderazgo diferente, una visión más global, dijo, mientras sus palabras flotaban en el aire cargado de tensión. Luego giró su copa hacia Verónica, que lo miraba con una sonrisa de depredadora satisfecha, y añadió la frase que se grabaría a fuego en la memoria de Clara. Es hora de que esta familia tenga una matriarca a la altura de su futuro. La humillación fue absoluta, una ejecución pública diseñada para aniquilarla, para dejarle claro que nunca había sido nada más que un capítulo transitorio, una pieza prescindible que ahora era descartada. Aquella noche, mientras el eco de los aplausos discretos de su familia política todavía resonaba en los pasillos de mármol, Clara se encerró en la biblioteca. No lloró. El dolor era tan profundo que había superado la fase de las lágrimas, transformándose en una claridad gélida y cortante. Miró por la ventana el jardín que ella misma había diseñado, los rosales que había plantado con sus propias manos, y comprendió que le habían robado mucho más que un marido. Le habían robado años de su vida, su identidad y su propósito. Pero en medio de esa devastación, una nueva fuerza comenzó a surgir desde las cenizas de su antiguo yo. Ya no lucharía por salvar un matrimonio muerto, ni por el amor de un hombre que la despreciaba. A partir de ese momento, lucharía por la única verdad que importaba, sus hijos. Y lo haría con un arma que ellos, en su infinita arrogancia, nunca esperarían que ella poseyera. La guerra no había hecho más que empezar, y ella, la esposa de pueblo, estaba a punto de enseñarles el verdadero significado de la estrategia y la supervivencia. El primer golpe, el que le hizo comprender que la guerra no sería por la dignidad sino por la mera supervivencia, llegó una tarde de otoño, envuelto en la falsa amabilidad con la que Ricardo solía enmascarar su crueldad más afilada. La convocó al gran salón, ese espacio que ella había transformado de una fría galería de arte moderno en el corazón palpitante de la casa, con sus cortinas de lino, sus alfombras persas y el aroma a leña de la chimenea que ella misma encendía. Verónica estaba allí, de pie junto al piano de cola, examinando una partitura como si ya fuera la dueña y señora de cada nota musical. Con una calma que helaba la sangre, Ricardo le informó de que, como parte de un reajuste patrimonial previo al divorcio, la titularidad del chalet pasaría a nombre de Verónica. Es una cuestión de pragmatismo, Clara. Ella sabrá darle a este lugar el estatus que necesita, organizando los eventos adecuados. Tú puedes quedarte en el apartamento de la ciudad hasta que todo se resuelva, dijo, sin mirarla. No era una negociación, era un decreto. Le estaba arrancando el hogar que ella había construido con sus propias manos, el nido donde había acunado a sus hijos, y se lo estaba entregando a su amante como si fuera un trofeo de caza. La pérdida de la casa fue mucho más que un simple cambio de dirección. Fue la amputación de su identidad. Cada rincón de aquel chalet estaba impregnado de sus desvelos, de su amor silencioso y no correspondido. Recordaba las noches en vela investigando el tipo de madera perfecto para el suelo de la biblioteca, el mismo suelo que ahora pisaba Verónica con sus tacones de aguja. Recordaba la emoción de plantar los rosales en el jardín, imaginando a sus hijos corriendo entre ellos. Y ahora sería otra mujer la que cortaría sus flores para adornar jarrones que ella había elegido. Se sentía como un fantasma en su propia vida, una arquitecta a la que le arrebataban los planos y la borraban de la historia del edificio. Mientras recogía sus cosas en cajas de cartón, bajo la mirada vigilante de una empleada a la que Verónica ya había dado nuevas instrucciones, Clara sintió una profunda sensación de irrealidad. La estaban despojando no solo de sus posesiones, sino de sus recuerdos, reescribiendo su pasado para que ella nunca hubiera existido.
La vergüenza de ser expulsada de su propio paraíso era tan asfixiante como el polvo que levantaban los muebles al ser movidos, un polvo que parecía llevarse consigo los últimos vestigios de su felicidad. Las humillaciones se trasladaron rápidamente al círculo familiar, convirtiéndose en un deporte de equipo en el que todos participaban con un entusiasmo sádico. Durante una de las últimas cenas a las que fue obligada a asistir por el bien de los niños, la madre de Ricardo, una mujer cuya sonrisa nunca alcanzaba sus ojos de reptil, le preguntó con un tono falisamente inocente por sus planes de futuro. Antes de que Clara pudiera responder, Ricardo intervino con una carcajada seca. Clara siempre ha tenido ideas maravillosas, pero quizás un poco sencillas para nuestro mundo. El otro día sugirió que los niños pasaran el verano en su pueblo. ¿Os imagináis? Mis herederos aprendiendo a ordeñar vacas, dijo, y la mesa estalló en risas contenidas. Verónica, sentada a la derecha de Ricardo, en el lugar que antes ocupaba Clara, añadió con una dulzura venenosa. No seas tan duro, cariño. La autenticidad rústica tiene su encanto. Para las postales. Clara sintió cómo el color abandonaba su rostro. No solo se burlaban de ella, sino que despreciaban sus orígenes, la raíz misma de lo que era, convirtiendo su pasado en un chiste para entretener a una audiencia de buitres vestidos de seda. El ataque más personal, sin embargo, vino directamente de Verónica, en un acto de crueldad tan calculado que demostraba su maestría en el arte de la tortura psicológica. Fue en un cóctel benéfico, uno de esos eventos donde las sonrisas son más afiladas que los cuchillos. Clara, sintiéndose fuera de lugar con su vestido de hace 2 temporadas, intentaba pasar desapercibida cerca de la barra. Verónica se le acercó, con su espectacular anillo de compromiso brillando como un faro. Extendió su mano, fingiendo admirar la sencilla alianza de oro de Clara. «Qué delicado», susurró, su voz un silbido de seda. «Me encantan las joyas con historia. Algunas simbolizan un bonito comienzo, ¿verdad? Otras, bueno, supongo que son un recordatorio de que todo tiene un final». El golpe fue directo y certero. Su alianza, el símbolo del amor y la promesa que una vez lo significaron todo, había sido reducido a una reliquia, a una antigüedad sin valor frente al poder deslumbrante del dinero y la traición. Clara retiró la mano como si el anillo le quemara, sintiendo las miradas curiosas de quienes habían presenciado la escena, una humillación silenciosa y perfecta que la dejó sin aire. Con el paso de las semanas, su rol dentro de la dinámica familiar se desdibujó por completo, pasando de esposa ignorada a una especie de empleada invisible. Ya no participaba en ninguna conversación sobre el futuro, simplemente recibía órdenes. Durante las visitas de fin de semana para ver a sus hijos en el chalet que ahora pertenecía a Verónica, se encontraba a menudo en situaciones surreales. Ricardo y su amante discutían los detalles de un próximo viaje a los Alpes en el salón, mientras le pedían a ella que fuera a la cocina a preparar la merienda de los niños o que subiera a buscarles un jersey. Lo hacían con una naturalidad pasmosa, como si se dirigieran a la niñera. En una ocasión, escuchó a la madre de Ricardo decirle a una amiga por teléfono, refiriéndose a ella: «Sí, Clara está aquí, es muy útil, los niños la adoran y así Verónica tiene tiempo para organizar la gala». La frase la golpeó con la fuerza de una bofetada. Ya no era una persona, era un recurso, una herramienta conveniente y descartable, valorada únicamente por su funcionalidad mientras esperaban el momento de tirarla a la basura. Su presencia era tolerada solo porque simplificaba la logística de sus vidas perfectas. La crueldad alcanzó su punto álgido cuando empezaron a usar a los niños como arma arrojadiza, minando su autoridad materna de la forma más dolorosa posible. Ricardo, aconsejado por Verónica, decidió matricular a los gemelos en un internado en Suiza, a partir del siguiente curso. Una decisión de la que Clara se enteró por un correo electrónico del colegio. Cuando lo confrontó, temblando de rabia y de impotencia, él la miró con un aburrimiento calculado. «Es lo mejor para ellos, Clara. Necesitan una educación de élite, contactos internacionales, algo que tú, con todo el amor del mundo, no puedes ofrecerles. Verónica ha estado investigando y está de acuerdo. Su visión para ellos es mucho más ambiciosa». La palabra visión fue como un puñal envenenado. Estaban planeando el futuro de sus hijos con la mujer que había destruido su familia, y su opinión como madre no solo era irrelevante, sino que era considerada un obstáculo.
Le estaban diciendo sin rodeos que su amor era insuficiente, que su esencia era un lastre para las vidas brillantes que ellos habían diseñado para sus propios hijos. La impotencia que sintió en ese momento fue un abismo sin fondo. La humillación culminó en una fiesta para celebrar el cumpleaños de Ricardo, un evento fastuoso organizado por Verónica en el chalet. Clara fue invitada, una formalidad cruel para mantener las apariencias antes del juicio. Durante el brindis, Ricardo se puso en pie, levantó su copa y tras unos agradecimientos genéricos, sus ojos se posaron en Verónica. Este año ha sido de grandes cambios, comenzó, su voz resonando en el silencio expectante. Y quiero agradecer especialmente a la mujer que ha traído luz y ambición a mi vida, la mujer con la que construiré el verdadero legado de esta familia. Brindo por ti, Verónica, mi futuro. No hubo ni una mención a Clara, que estaba sentada en una mesa alejada, junto a parientes lejanos que la ignoraban. Fue una aniquilación pública, una declaración ante 200 personas de que los años de matrimonio con ella habían sido un mero prólogo, un borrador que ahora era desechado para escribir la historia de verdad. Sintió el peso de todas las miradas sobre ella, una mezcla de lástima y morbo, y por primera vez en su vida deseó con todas sus fuerzas que la tierra se abriera y se la tragara. Esa noche, de vuelta en el pequeño y anónimo apartamento de la ciudad, Clara se derrumbó. No fue un llanto ruidoso y desesperado, sino un quiebre silencioso y profundo, como el de un glaciar que se resquebraja por dentro. Se miró en el espejo del baño y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos estaban hundidos en un mar de agotamiento y tristeza, su piel pálida, sus hombros encorvados por el peso de una derrota que parecía total. Había tocado fondo. El dolor era tan inmenso que se había convertido en un vacío, una ausencia de todo sentimiento que no fuera la certeza de haber sido borrada, desechada y olvidada. Se sentó en el borde de la bañera fría, abrazándose a sí misma, y pensó en desaparecer, en huir a algún lugar donde nadie conociera su nombre, donde no tuviera que soportar ni una mirada más de compasión o desprecio. La suma de todas las humillaciones la había vaciado por completo. Se sentía como una cáscara hueca, un envoltorio sin valor que el viento podría llevarse en cualquier momento. La guerrera que había dentro de ella parecía haber muerto. Pero en la oscuridad más profunda, a veces se enciende la chispa más inesperada. Mientras permanecía sentada en la frialdad del baño, su mirada se posó en una pequeña foto que llevaba siempre en la cartera, apoyada en el lavabo. Sus dos hijos, sonriendo, con sus rostros idénticos y llenos de una inocencia que el mundo de Ricardo amenazaba con destruir. Y al verlos, algo cambió. El dolor no desapareció, pero se transmutó. La imagen de sus sonrisas siendo reemplazadas por la cínica educación de Verónica, la idea de que crecieran pensando que su madre era una mujer débil y sin valor, fue la sacudida eléctrica que necesitaba. Una calma gélida y terrible se apoderó de ella. La resignación se evaporó, reemplazada por una determinación tan dura como el diamante. Ya no lucharía por amor, ni por dinero, ni siquiera por dignidad. Lucharía por ellos. Se levantó, se miró de nuevo al espejo y la mujer que vio ya no era una víctima. Era una madre. Y una madre acorralada, como descubrieron pronto sus enemigos, es la criatura más peligrosa del planeta. Al día siguiente, cuando se reunió con Ricardo para discutir los términos preliminares del divorcio, su actitud había cambiado, pero de una forma que ellos interpretaron erróneamente. Estaba callada, dócil, con la mirada baja. Aceptó sin rechazar la mayoría de las cláusulas abusivas, pidiendo solo tiempo para asimilarlo todo. Ricardo y su abogado intercambiaron una mirada de triunfo. Parece que por fin ha entrado en razón, le comentó él más tarde a Verónica por teléfono. La resistencia se ha acabado. Creyeron que la habían quebrado, que su espíritu finalmente se había rendido ante la abrumadora presión de su poder. No podían estar más equivocados. Aquella sumisión era una máscara, un camuflaje estratégico diseñado para adormecer su vigilancia. Mientras ellos celebraban su victoria anticipada, Clara ya había contactado en secreto con un viejo amigo de la familia, un médico genetista, y le había hecho la pregunta que llevaba años rondando en su subconsciente como una sombra. La esposa de pueblo había desaparecido. En su lugar había nacido una estratega silenciosa y su primer movimiento en el tablero de ajedrez sería tan sutil como devastador.
La chispa de la sospecha no nació del odio, sino del amor más puro y atento que existe, el de una madre. Todo comenzó con una extraña alergia alimentaria que sufría el pequeño Daniel, uno de los gemelos, una condición que no tenía precedentes en ninguna de las dos ramas familiares. Los médicos lo catalogaron como un caso atípico, una simple casualidad genética. Pero para Clara, que había memorizado cada detalle de la historia médica de su familia y de la de Ricardo, aquella anomalía era una nota discordante en una sinfonía que debería ser perfecta. Recordaba las interminables conversaciones con su suegra sobre las predisposiciones genéticas de los herederos, la obsesión de la familia por la pureza de su linaje. Aquella alergia, tan ajena a todos ellos, se convirtió en un pequeño guijarro en su zapato, una molestia insignificante para el mundo, pero una pregunta insistente y dolorosa en la quietud de sus noches de insomnio. Era una intuición visceral, la sensación de que una pieza fundamental de su realidad no encajaba. Y esa sensación, lejos de desvanecerse, crecía con cada nuevo ataque alérgico de su hijo, recordándole que algo profundo y esencial estaba terriblemente mal. Movida por ese instinto que Ricardo siempre había ridiculizado como cosas de pueblo, Clara inició una investigación silenciosa y metódica. Aprovechando las visitas médicas de Daniel, empezó a hacer preguntas discretas, a solicitar copias de historiales antiguos, a indagar en bases de datos genéticas bajo el pretexto de buscar patrones hereditarios para la alergia de su hijo. Se sumergió en los álbumes de fotos de la maternidad, examinando cada rostro, cada pulsera de identificación, cada detalle que su memoria había guardado. Recordó la extraña atmósfera de aquellos días en el hospital, una sensación de caos controlado que en su momento atribuyó al agotamiento posparto. Rememoró la figura de una enfermera, una mujer mayor de mirada cansada que parecía siempre nerviosa a su alrededor. Se convirtió en una detectiva en su propia vida, uniendo hilos invisibles que todos los demás habían ignorado. Cada noche, en la soledad de su apartamento, extendía los documentos sobre la mesa del comedor, construyendo un rompecabezas cuya imagen final la aterrorizaba y al mismo tiempo la impulsaba a seguir adelante con una determinación de acero. Su supuesta simpleza era su mejor disfraz. La confirmación llegó en un sobre anónimo, una tarde gris de noviembre. A través de un viejo amigo de la familia, un biólogo de confianza que le debía un favor a su padre, había logrado realizar una prueba de compatibilidad genética preliminar, usando una muestra de cabello que Ricardo había dejado en un cepillo y una muestra de saliva de Daniel obtenida con un hisopo mientras dormía. El corazón le martillaba en el pecho mientras rasgaba el papel. Sus ojos recorrieron las líneas de texto científico buscando la conclusión. Y entonces la vio. Una frase, fría, clínica e irrefutable, que hizo que el suelo desapareciera bajo sus pies. Se excluye la relación biológica de parentesco entre el sujeto A y el sujeto B. Daniel no era hijo de Ricardo. El aire se volvió denso, irrespirable. El shock inicial dio paso a un torbellino de preguntas aterradoras. Si Ricardo no era su padre, ¿quién era? ¿Y dónde, en nombre de Dios, estaba su verdadero hijo, el gemelo de Mateo? La traición que sentía hacia Ricardo se vio eclipsada por un horror mucho más profundo, la profanación de lo más sagrado que poseía, su maternidad. Como un relámpago en una noche oscura, la imagen de Verónica apareció en su mente, nítida y terrible. Recordó su presencia casi constante en el hospital, sus visitas no solicitadas con la excusa de ser amiga de la familia. Recordó la forma extraña en que miraba a los gemelos en sus cunas, con una intensidad que no era de afecto, sino de evaluación. Clara corrió a su ordenador y buscó las redes sociales de Verónica de aquella época. Y ahí estaba la prueba, escondida a plena vista. Fotos de Verónica saliendo de la misma maternidad apenas un día después que ella, con un bebé en brazos que según la prensa social había nacido prematuro y delicado. Un bebé del que nunca más se supo con claridad, convenientemente eclipsado por la narrativa de su trágica pérdida poco después. Las piezas del monstruoso puzzle encajaron con un chasquido helado.
Verónica no solo quería a Ricardo, quería su linaje, su herencia. Y para asegurarse un lugar en ese futuro, había cometido el acto más impensable. Había cambiado a su propio hijo por uno de los herederos legítimos, sembrando una mentira en la misma cuna de su familia. Con el peso de aquella verdad apocalíptica sobre sus hombros, Clara supo que no podía enfrentarse a ese monstruo sola. Necesitaba un guía, un arma legal tan afilada y discreta como la crueldad de sus enemigos. Descartó a los abogados corporativos que Ricardo tenía en nómina y buscó en la agenda de su padre el nombre de un viejo conocido. Don Julián, un letrado especializado en derecho de familia, un hombre de la vieja escuela cuya reputación se basaba en la integridad y no en los titulares de prensa. Se reunieron en su despacho, un lugar austero y silencioso, lleno de libros y del aroma a papel antiguo. Clara, con una calma que sorprendió al propio abogado, expuso los hechos. No hubo torbas ni histeria, solo la presentación metódica de sus sospechas, las fechas, las fotos y el resultado de la prueba preliminar. Don Julián la escuchó sin interrumpir, sus ojos agudos estudiando cada gesto, cada matiz de su voz. Cuando terminó, el viejo abogado se reclinó en su sillón de cuero y, tras un largo silencio, pronunció las palabras que sellaron su alianza. Señora, lo que me cuenta es una atrocidad. Y las atrocidades, en un tribunal, se combaten con la verdad más fría y contundente. El plan nació en la penumbra de aquel despacho, una estrategia tan elegante como letal. Don Julián le explicó que una acusación directa sería un suicidio. Ricardo y Verónica usarían su fortuna y sus contactos para enterrar la historia, pintándola como una mujer desequilibrada y vengativa. La única vía era la judicial, pero de forma encubierta. «Debemos usar su arrogancia contra ellos», le dijo el abogado. La estrategia consistía en presentar una petición confidencial al juez que llevaría el caso, adjuntando las pruebas preliminares y solicitando una prueba de paternidad oficial y vinculante para ambos gemelos, no solo para uno. La clave estaba en el pretexto. En los papeles oficiales, la petición se justificaría como una formalidad necesaria para asegurar los derechos sucesorios de los niños, algo que el ego de Ricardo aceptaría como lógico. Él y Verónica caerían en la trampa, convencidos de que era una maniobra desesperada de Clara para asegurar una pensión más alta. No imaginarían ni en sus peores pesadillas que la prueba no buscaba confirmar una paternidad, sino revelar una suplantación. A partir de ese día, Clara se convirtió en una actriz consumada. Abrazó el papel que todos esperaban de ella, la esposa abandonada, frágil y al borde del colapso. En las reuniones con los abogados de Ricardo mantenía la mirada baja, hablaba con voz temblorosa y asentía con resignación a cláusulas abusivas. Dejó que su futuro marido y su amante la vieran llorar en una ocasión, una escena perfectamente calculada para reforzar su imagen de víctima indefensa. Ricardo, henchido de soberbia, le comentó a Verónica que la pobre Clara por fin estaba entendiendo su lugar. Cada gesto de condescendencia, cada sonrisa burlona de Verónica era como un clavo más en el ataúd que ellos mismos estaban construyendo. Por dentro, sin embargo, Clara era un témpano de hielo. El dolor se había transformado en un propósito inquebrantable. Repasaba el plan con don Julián cada noche, memorizando cada paso, cada posible reacción. Mientras ellos brindaban con champán por su inminente victoria, ella afilaba en silencio la guillotina de la verdad, esperando el momento preciso para dejarla caer sobre sus cuellos. El día en que los funcionarios del juzgado llegaron al chalet para tomar las muestras de ADN fue la prueba de fuego para su autocontrol. Tuvo que soportar la irritación de Ricardo, que se quejaba del circo innecesario, y la mirada triunfal de Verónica, que incluso se atrevió a acariciar la cabeza de Daniel con un gesto de falsa ternura. Clara se mantuvo impasible, con una serenidad que ellos confundieron con derrota. Vio cómo tomaban las muestras de sus hijos, de Ricardo, y, como parte del protocolo para confirmar la maternidad, también de ella. Ese pequeño detalle, la confirmación de su propio vínculo, era una ironía cruel que solo ella entendía.
En las semanas siguientes, mientras el laboratorio procesaba la verdad, Clara se dedicó a sus hijos con una devoción feroz, amando a Daniel con la certeza de que la sangre no define a una familia, pero sabiendo que la verdad era la única forma de protegerlos a ambos del veneno que los rodeaba. El informe final, sellado en un sobre de papel manila, fue entregado directamente al juez. La trampa estaba cerrada. Solo faltaba que las presas entraran en ella, y el juicio era el cebo perfecto. Mientras el informe del laboratorio reposaba en la caja fuerte del juzgado, sellado y a la espera de su momento, Ricardo se movía por el mundo con la invencible seguridad de un emperador. Su vida era un torbellino de actividad triunfal, cada acción un clavo más en el ataúd que él creía estar construyendo para el pasado de Clara. Se reunía con sus arquitectos para discutir la remodelación del ala de invitados del chalet, que ahora sería el despacho de Verónica, un espacio desde el cual ella dirigiría las galas benéficas que consolidarían su nuevo estatus como la señora de la casa. Firmó sin dudar la transferencia de un paquete de acciones a un fondo fiduciario a nombre de Verónica, un gesto de compromiso que la prensa económica celebró como la unión de dos dinastías. Para él, cada firma era una victoria, una forma de borrar a Clara no solo de su presente, sino también de la historia de su patrimonio. Le hablaba a sus amigos de su inminente divorcio como de una limpieza necesaria, una modernización de su vida personal para alinearla con su éxito profesional, y todos asentían, cómplices de una crueldad disfrazada de pragmatismo. La sumisión de Clara en las últimas reuniones lo había convencido de que la batalla estaba ganada. En el polo opuesto de esa arrogante fanfarria, las tardes de Clara transcurrían en la silenciosa austeridad del despacho de don Julián. No había celebración ni anticipación vengativa, solo una preparación metódica y solemne para el cataclismo que se avecinaba. Sobre la mesa de caoba no solo reposaban copias de los informes médicos y las pruebas preliminares, sino también un detallado plan de contingencia. Don Julián, con su voz pausada y su mente afilada, le explicaba las posibles consecuencias legales para Verónica, que iban desde la pérdida de la custodia hasta cargos penales por suplantación de identidad. Analizaban también la posición de Ricardo, cómo su evidente negligencia y su complicidad pasiva en la humillación de Clara jugarían en su contra a la hora de negociar el acuerdo final. Estudiaban la forma de proteger a los dos niños del inevitable escándalo mediático, creando un fideicomiso a su nombre que Clara administraría en exclusiva. Contingencias y protocolos matemáticos fueron puestos en funcionamiento desde la primera reunión. Don Julián, con su voz pausada y su mente afilada, le explicaba las posibles consecuencias legales para Verónica, que iban desde la pérdida de la custodia hasta cargos penales por suplantación de identidad. Analizaban también la posición de Ricardo, cómo su evidente negligencia y su complicidad pasiva en la humillación de Clara jugarían en su contra a la hora de negociar el acuerdo final. Estudiaban la forma de proteger a los dos niños del inevitable escándalo mediático, creando un fideicomiso a su nombre que Clara administraría en exclusiva. Cada reunión era una lección de estrategia, un ejercicio de anticipación donde no se dejaba ningún cabo suelto. Clara no buscaba solo ganar un juicio, estaba diseñando el armazón de una nueva vida, una fortaleza de seguridad y paz para sus hijos, construida con los ladrillos de la verdad. La ceguera de Ricardo era tan profunda que él mismo aceleró su propia caída. Una mañana convocó a Clara a la oficina de su abogado para firmar un acuerdo preliminar sobre la división de bienes menores. Era una trampa, una última humillación diseñada para hacerle aceptar una fracción ridícula del patrimonio conyugal. Sobre la mesa había una lista de objetos de arte y muebles que él consideraba suyos, dejando para ella apenas unas pocas piezas de valor sentimental. Con una sonrisa condescendiente, le explicó que era un gesto de buena voluntad para evitar alargar el proceso. Verónica, presente en la reunión como su asesora personal, observaba la escena con una satisfacción mal disimulada. Lo que no sabían era que la semana anterior, Clara, aconsejada por don Julián, había ejercido una opción de compra sobre una pequeña galería de arte que su padre le había dejado en herencia. Una cláusula olvidada en un viejo contrato que le otorgaba derechos sobre varias piezas que Ricardo creía poseer en su totalidad. Mientras firmaba la renuncia a unas migajas, en silencio estaba reclamando la propiedad de una parte del tesoro que él tanto presumía.
Mientras Ricardo movía millones a la vista de todos, Clara realizaba sus propios movimientos en la sombra, con una discreción que rozaba la invisibilidad. Acompañada por un gestor de confianza recomendado por don Julián, visitó una pequeña sucursal bancaria en un barrio alejado del centro financiero. Allí, utilizando su nombre de soltera, activó una cuenta que había permanecido inactiva durante años, depositando en ella los fondos de un antiguo seguro de vida de su abuela que acababa de vencer. No era una fortuna, pero era un capital semilla, un recurso propio que nadie podría tocar. Aprendió a leer balances, a entender el mercado de valores y a través de su gestor realizó pequeñas inversiones estratégicas en empresas rivales a las de Ricardo. Eran movimientos modestos, casi imperceptibles en el gran esquema de las finanzas, pero cada transacción era un acto de reafirmación, una declaración silenciosa de su independencia. Estaba tejiendo su propia red de seguridad, demostrándose a sí misma que la mujer que Ricardo consideraba incapaz de gestionar un presupuesto doméstico era perfectamente capaz de construir su propio futuro financiero, lejos de su sombra y de su control. La oportunidad de Ricardo para darse cuenta del abismo que se abría bajo sus pies llegó y se fue, evaporada en el humo de su propia soberbia. Una tarde, su abogado, un hombre meticuloso aunque carente de imaginación, le llamó con una pequeña duda. «Ricardo, he revisado la petición judicial para la prueba de ADN. Me parece curioso que el abogado de tu mujer haya insistido en incluir a ambos gemelos. Normalmente basta con uno para establecer la línea paterna. Podría ser una táctica para encarecer las costas», le comentó. Ricardo soltó una carcajada al otro lado del teléfono. «¿De verdad te preocupa eso? Es obvio lo que intenta. La pobre mujer está desesperada y su abogado de pueblo intenta justificar sus honorarios. Que hagan las pruebas que quieran. Mis hijos son mis hijos. Es la única carta que le queda por jugar y es una carta perdedora. No le des más vueltas y asegúrate de que el acuerdo de confidencialidad sea férreo». Colgó el teléfono y se sirvió un whisky, brindando solo ante la ventana de su despacho. Había estado ávada la verdad, pero su desprecio por Clara era un velo demasiado grueso para ver a través de él. Verónica, a diferencia de Ricardo, no habitaba en la cómoda certeza de la arrogancia, sino en el territorio mucho más inestable de la paranoia. El conocimiento de su propio crimen la convertía en una observadora mucho más aguda del peligro. La noticia de la prueba de ADN para ambos gemelos no le provocó risa, sino un escalofrío que recorrió su espalda. Aquella noche, mientras cenaban en un restaurante exclusivo, intentó sondear a Ricardo con una estudiada indiferencia. «¿No te parece extraño lo de la prueba a los dos niños? ¿Y si Clara sospecha algo?», preguntó mientras jugaba con el tallo de su copa. Ricardo, molesto por la interrupción de su monólogo sobre una nueva adquisición empresarial, la miró con impaciencia. «Verónica, por favor, ¿sospechar qué? ¿Que uno de los niños es del lechero? Es una mujer simple, no una mente criminal. Está intentando arañar algo más de dinero, es todo. Confía en mí, la tengo exactamente donde quiero». Su seguridad la calmó superficialmente, pero una semilla de inquietud quedó plantada en su mente. Empezó a observar a Clara con una nueva intensidad en los breves encuentros, buscando cualquier señal de conocimiento en sus ojos, sin darse cuenta de que la ausencia total de emoción era en sí misma la señal más peligrosa de todas. En medio de esta guerra silenciosa, Clara se aferraba a su rutina con sus hijos como un náufrago a una tabla de salvación. Cada tarde, después del colegio, los llevaba al parque, lejos de la opulencia asfixiante del mundo de Ricardo. Mientras Mateo corría tras una pelota, ella se sentaba en un banco con Daniel, el niño que era el centro involuntario de todo el engaño, y le leía cuentos. Lo abrazaba con una ternura que trascendía la biología, un amor forjado en noches de fiebre, en rodillas raspadas y en secretos compartidos al oído. A veces, mientras lo miraba dormir, sentía una punzada de dolor por el niño que le habían robado, su verdadero hijo, pero ese dolor se transformaba inmediatamente en una fuerza protectora hacia los dos niños que tenía a su cuidado. Su lucha no era para castigar a Verónica por el pasado, sino para salvar a Daniel de un futuro en manos de una madre que lo había utilizado como una pieza de ajedrez, y a Mateo de crecer en un imperio construido sobre una mentira. Su serenidad no provenía de la certeza de la venganza, sino de la convicción de que estaba haciendo lo correcto, lo único que una verdadera madre podría hacer.
La víspera del juicio, la atmósfera en las dos casas era un estudio de contrastes. En el lujoso chalet, Ricardo y Verónica organizaron una pequeña cena con su círculo más íntimo para celebrar el fin de una era. Brindaron con un champán carísimo, mientras Ricardo detallaba sus planes para la boda y la luna de miel en las Maldivas. Verónica, radiante con un vestido de seda y las joyas que Ricardo le había regalado, aceptaba las felicitaciones con una sonrisa que ya no mostraba ni rastro de duda. Habían elegido su atuendo para el juzgado como si se prepararan para una sesión de fotos, trajes de diseñador, colores sobrios pero poderosos, una demostración de estatus y control. Estaban interpretando el último acto de una obra cuyo final creían haber escrito ellos mismos. A kilómetros de distancia, en su pequeño y silencioso apartamento, Clara planchaba con esmero un sencillo vestido azul pálido. No había celebración, solo calma. Preparó las mochilas de los niños para el día siguiente y les dio un beso de buenas noches. Su preparación no era para una batalla, sino para el cumplimiento de un deber. No necesitaba armaduras de diseño, porque su fuerza no residía en lo que vestía, sino en la verdad que llevaba guardada en el corazón. Y así, la mañana del juicio llegó, fría y luminosa, como el filo de una navaja. Ricardo y Verónica llegaron al juzgado en un sedán negro con chofer, caminando por la escalinata de mármol con la confianza de quienes se sienten dueños del mundo. Los fotógrafos de la prensa del corazón, avisados por el equipo de relaciones públicas de Ricardo, capturaron su imagen de pareja poderosa y unida. Poco después, Clara llegó en un taxi, llevando a cada uno de sus hijos de la mano. Su entrada fue discreta, casi invisible, pero los pocos periodistas que se fijaron en ella notaron la extraña serenidad de su rostro, una calma que desentonaba con la imagen de víctima que se esperaba de ella. Al cruzar las puertas del juzgado, sus caminos convergieron en el gran vestíbulo. Ricardo le dedicó una última mirada cargada de desprecio y suficiencia antes de entrar en la sala. Verónica sonrió, un gesto afilado y triunfal. Entraron en la sala del tribunal, el escenario de su supuesta victoria final, sin saber que no eran los protagonistas, sino los actores secundarios de una tragedia que estaba a punto de alcanzar su clímax. Sobre el estrado, el juez ya ocupaba su asiento y junto a sus papeles reposaba un sobre de papel manila, anónimo, cerrado y absolutamente demoledor. El juez, un hombre cuya expresión parecía tallada en granito, se aclaró la garganta y el murmullo de la sala se extinguió como una vela en una corriente de aire. Levantó el sobre de papel manila para que todos lo vieran, un objeto banal que se había convertido en el centro de todas las miradas. Antes de proceder con los alegatos finales sobre el acuerdo de divorcio, comenzó con una voz monótona que desmentía la tensión eléctrica del ambiente. Este tribunal debe dar lectura a los resultados de un informe pericial solicitado por la representación de la señora Clara en relación con la confirmación de la filiación de los herederos, un trámite necesario para la correcta adjudicación de los bienes en el fideicomiso de los menores. Ricardo sonrió con suficiencia, intercambiando una mirada cómplice con su abogado. Para él, aquello era una simple formalidad, la última pataleta de una mujer desesperada que intentaba arañar hasta el último céntimo. No podía imaginar que no estaba asistiendo a un trámite, sino a la ejecución pública de su mundo perfecto. Clara, por su parte, mantuvo la vista al frente, su serenidad un mar en calma antes del tsunami. Con un gesto lento y deliberado, el juez rompió el sello del sobre. El leve rasguido del papel resonó en el silencio sepulcral como el preludio de una catástrofe. Desdobló el documento y comenzó a leer, su voz desprovista de toda emoción. Informe del Instituto Nacional de Genética, caso número 734. Análisis de marcadores de ADN para la determinación de parentesco. Leyó, haciendo una pausa.
Se ajustó las gafas y continuó. En relación con el menor Mateo, los resultados de la comparativa genética entre las muestras del sujeto A, señor Ricardo, y el sujeto C, menor Mateo, confirman la relación de parentesco biológico con una probabilidad del 99,999%. Un suspiro de alivio casi audible recorrió la bancada de la familia de Ricardo. Él mismo esbozó una sonrisa de triunfo, como si acabara de ganar el punto final de un partido. Miró a Clara con desprecio, un gesto que decía, ¿ves? Otro intento fallido. Verónica, a su lado, relajó visiblemente los hombros, permitiéndose una pequeña sonrisa de victoria. Creían que el peligro había pasado, que la última carta de Clara había sido un farol sin valor. Pero el juez no había terminado. Su dedo índice se deslizó por la página, deteniéndose en el siguiente apartado. Su voz continuó, imperturbable, arrastrando a todos de vuelta al abismo de la incertidumbre. Procediendo con el análisis del segundo menor, Daniel pronunció, y en ese instante la atmósfera de la sala cambió de nuevo. La arrogancia en el rostro de Ricardo se congeló, reemplazada por una sombra de confusión. ¿Por qué continuar? ¿Qué sentido tenía? A su lado, Verónica se tensó de repente, sus dedos aferrándose al costoso bolso de piel de cocodrilo, como si fuera un salvavidas. Su sonrisa se había desvanecido y una palidez casi imperceptible comenzaba a extenderse por su rostro. Todos los ojos estaban fijos en el juez, que seguía leyendo la jerga científica con la misma frialdad clínica, describiendo los mismos marcadores genéticos, los mismos procedimientos. Sin embargo, esta vez cada palabra parecía pesar una tonelada, construyendo un suspense insoportable que anunciaba que la verdad, la verdadera y terrible verdad, estaba a punto de ser revelada. El corazón de Clara latía con fuerza, pero su rostro seguía siendo una máscara de impasibilidad. Entonces el juez levantó la vista del papel. Sus ojos, fríos y penetrantes, se posaron directamente en Ricardo, manteniéndole la mirada durante un segundo que se sintió como una eternidad. Luego volvió al documento y pronunció la frase que hizo añicos el imperio de mentiras. El análisis genético, sin embargo, excluye de forma concluyente e irrefutable cualquier vínculo de parentesco biológico entre el señor Ricardo y el menor Daniel. Un silencio atronador cayó sobre la sala. No fue un silencio vacío, sino uno lleno de incredulidad, de shock y del sonido de un mundo desmoronándose. Ricardo parpadeó, como si no hubiera entendido las palabras. Giró la cabeza hacia su abogado, con la boca entreabierta, buscando una explicación que no existía. Los susurros en la parte de atrás de la sala se convirtieron en jadeos de asombro. La madre de Ricardo se llevó una mano al pecho, su rostro una mueca de horror. La verdad había caído como una guillotina, y la primera cabeza en rodar fue la del linaje inmaculado del que tanto se enorgullecían. Pero la carnicería no había hecho más que empezar. Antes de que el caos pudiera estallar, la voz del juez resonó de nuevo, cortante y autoritaria, exigiendo silencio. Este informe contiene una conclusión adicional, anunció, y esta vez su mirada se desvió con una lentitud glacial hacia Verónica. La mujer, que hasta ese momento había permanecido paralizada, comenzó a temblar visiblemente. El color había desaparecido por completo de su rostro, dejándola con una palidez de cera, espectral. Intentó decir algo, pero de su garganta solo salió un sonido ahogado. Ricardo, todavía aturdido por el primer golpe, seguía sin comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Solo veía a su amante desmoronarse y no entendía por qué. Pero Clara sí lo sabía, y don Julián, su abogado, también. Habían colocado las piezas con una precisión quirúrgica y ahora el jaque mate era inevitable. La sala entera contuvo la respiración, sintiendo que la revelación anterior había sido solo el temblor que precede al terremoto y que la verdadera y terrible verdad estaba a punto de ser revelada. El corazón de Clara latía con fuerza, pero su rostro seguía siendo una máscara de impasibilidad.
Entonces el juez levantó la vista del papel. Sus ojos, fríos y penetrantes, se posaron directamente en Ricardo, manteniéndole la mirada durante un segundo que se sintió como una eternidad. Luego volvió al documento y pronunció la frase que hizo añicos el imperio de mentiras. El análisis genético, sin embargo, excluye de forma concluyente e irrefutable cualquier vínculo de parentesco biológico entre el señor Ricardo y el menor Daniel. Un silencio atronador cayó sobre la sala. No fue un silencio vacío, sino uno lleno de incredulidad, de shock y del sonido de un mundo desmoronándose. Ricardo parpadeó, como si no hubiera entendido las palabras. Giró la cabeza hacia su abogado, con la boca entreabierta, buscando una explicación que no existía. Los susurros en la parte de atrás de la sala se convirtieron en jadeos de asombro. La madre de Ricardo se llevó una mano al pecho, su rostro una mueca de horror. La verdad había caído como una guillotina, y la primera cabeza en rodar fue la del linaje inmaculado del que tanto se enorgullecían. Pero la carnicería no había hecho más que empezar. Antes de que el caos pudiera estallar, la voz del juez resonó de nuevo, cortante y autoritaria, exigiendo silencio. Este informe contiene una conclusión adicional, anunció, y esta vez su mirada se desvió con una lentitud glacial hacia Verónica. La mujer, que hasta ese momento había permanecido paralizada, comenzó a temblar visiblemente. El color había desaparecido por completo de su rostro, dejándola con una palidez de cera espectral. Intentó decir algo, pero de su garganta solo salió un sonido ahogado. Ricardo, todavía aturdido por el primer golpe, seguía sin comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Solo veía a su amante desmoronarse y no entendía por qué. Pero Clara sí lo sabía, y don Julián, su abogado, también. Habían colocado las piezas con una precisión quirúrgica, y ahora el jaque mate era inevitable. La sala entera contuvo la respiración, sintiendo que la revelación anterior había sido solo el temblor que precede al terremoto, y que la verdadera sacudida, la que derribaría todos los cimientos, estaba a punto de llegar. El juez continuó con su lectura, cada sílaba cayendo como un martillazo sobre la tumba de la reputación de Verónica. Como parte del protocolo estándar para descartar errores de laboratorio o una posible suplantación en la maternidad, y a petición expresa de la parte demandante, se incluyó una comparativa con otras muestras de ADN relevantes obtenidas durante el proceso. El informe confirma, con idéntica certeza del 99,999%, que la madre biológica del menor Daniel es la señora Verónica. Si la primera revelación fue una explosión, esta fue un apocalipsis. Un grito ahogado se escuchó desde la bancada familiar. Ricardo se giró para mirar a Verónica, y la expresión de su rostro fue una mezcla de incredulidad, traición y una comprensión nauseabunda. La mujer que amaba, la mujer por la que había humillado a su esposa, no solo le había mentido, sino que había perpetrado el engaño más monstruoso imaginable. Había colocado a su propio hijo en la cuna de su heredero, convirtiéndolo en el arquitecto involuntario de una farsa que había durado años. Fue entonces cuando Verónica se rompió. La máscara de sofisticación y control se hizo añicos, revelando a la criatura desesperada y acorralada que se escondía debajo. Se puso en pie de un salto, con los ojos desorbitados por el pánico. «No, es una mentira, todo es una conspiración», gritó, su voz aguda y estridente, rompiendo la solemnidad del juzgado. Señaló con un dedo tembloroso a Clara, que la observaba con una calma helada casi compasiva. «Ha sido ella, esa campesina ha falsificado las pruebas para arruinarme, quiere quedarse con todo». Su histeria era una confesión en sí misma, un espectáculo lamentable que solo servía para sellar su culpabilidad ante los ojos de todos. El juez golpeó la mesa con su mazo, su voz retumbando con una furia contenida. «Silencio, siéntese o haré que la saquen de la sala». Pero ya era tarde, el daño estaba hecho. La imagen de la futura y elegante señora de la casa se había disuelto, reemplazada por la de una criminal desenmascarada en pleno colapso nervioso.
Ricardo permaneció inmóvil, como si un rayo lo hubiera convertido en piedra. El desprecio que sentía por Clara se evaporó, reemplazado por un abismo de autodesprecio. Había sido el tonto más grande del mundo. Mientras él se pavoneaba, creyéndose el rey de su universo, había sido manipulado, engañado y ridiculizado de la forma más íntima y humillante posible. Su obsesión por un linaje puro, su desdén por los orígenes de Clara, todo se había vuelto en su contra, revelándolo como un hombre ciego a la verdad, un títere en manos de la ambición de una mujer y un necio que había despreciado a la única persona que había sido leal. La humillación pública que él había orquestado para Clara ahora le caía encima multiplicada por 1000. Cada mirada en esa sala, desde la de su familia hasta la del último funcionario, era un espejo que le devolvía la imagen de su propia y colosal estupidez. Había perdido no solo un hijo, sino su dignidad, su juicio y su lugar en el mundo que tanto se había esforzado por dominar. Con un golpe final y resonante de su mazo, el juez impuso un orden frágil. «Este tribunal da por concluida la sesión de divorcio por hoy», declaró, su voz cargada de una gravedad inusual. «Las revelaciones contenidas en este informe alteran fundamentalmente la naturaleza de este caso. Se abrirá una investigación penal por separado sobre los hechos aquí expuestos, y la custodia provisional de ambos menores queda, con efecto inmediato, bajo la responsabilidad exclusiva de la señora Clara». Don Julián se puso en pie y con una serenidad implacable presentó una moción para congelar todos los activos de Ricardo hasta que se determinara el alcance del fraude patrimonial. La victoria de Clara era absoluta. No había ganado solo un divorcio, había desmantelado un imperio de arrogancia y mentiras. Mientras salía de la sala, con la cabeza alta y sin mirar atrás, no era la esposa humillada que había entrado. Era una mujer que había ido al infierno y había regresado con las llaves del reino, demostrando que la verdad, por mucho que se intente enterrar, siempre encuentra la forma de salir a la luz. El caos se apoderó de la sala del tribunal como una marea incontenible. Verónica, despojada de su máscara de superioridad, fue escoltada fuera por 2 agentes de seguridad, sus gritos histéricos sobre conspiraciones y mentiras resonando en los pasillos de mármol hasta convertirse en un eco patético. Ricardo permanecía en su asiento, petrificado, con la mirada perdida en el vacío, incapaz de procesar la magnitud de la demolición que acababa de presenciar. Su mundo, construido sobre los pilares del linaje, el poder y el control, se había desintegrado en cuestión de minutos. Su familia, antes un coro de apoyo arrogante, ahora lo miraba con una mezcla de horror y desprecio. La mancha en su apellido era ahora una herida abierta y purulenta, infligida no por la esposa humilde, sino por la amante que ellos mismos habían aplaudido. En medio de la debacle, Clara se puso en pie con una serenidad que parecía casi sobrenatural. Sin dirigir una sola mirada a los restos de su antigua vida, tomó la mano de su abogado, don Julián, y caminó hacia la salida. Su espalda recta era la imagen de una victoria silenciosa y absoluta. No necesitaba celebrar. El estruendo de un imperio cayendo era música suficiente para sus oídos. La caída de Ricardo fue tan espectacular como pública. Al día siguiente, los titulares de la prensa económica y del Corazón no hablaban de su último éxito empresarial, sino del magnate engañado y del escándalo de paternidad que sacude a la élite. La moción de don Julián fue aprobada de inmediato y una orden judicial congeló la totalidad de su fortuna personal y empresarial a la espera de una investigación exhaustiva sobre el fraude patrimonial. Sus socios, temiendo el daño colateral a su reputación, convocaron una reunión de emergencia del Consejo de Administración y, en una votación unánime, lo destituyeron de su cargo como presidente, el mismo puesto que había heredado de su padre y que consideraba un derecho divino.
Su propia madre, la matriarca que tanto había despreciado a Clara por sus orígenes, le prohibió la entrada a la mansión familiar, diciéndole con una frialdad glacial que había traído una vergüenza irreparable a su linaje. De la noche a la mañana, Ricardo pasó de ser un emperador en su propio universo a un paria aislado, un hombre despojado de su poder, su fortuna y, lo más doloroso para él, su intocable orgullo. Su castillo de naipes se había derrumbado por un simple soplo de verdad. Para Verónica, el destino fue aún más implacable, una justicia poética de una crueldad exquisita. La investigación penal se abrió de inmediato, y los cargos a los que se enfrentaban eran devastadores: suplantación de estado civil, falsedad documental y posible secuestro de menores. Su nombre, antes sinónimo de glamour y ambición, se convirtió en el epítome de la villanía y la desesperación. Las puertas de la alta sociedad se le cerraron herméticamente en la cara. Ninguna anfitriona quería que su fiesta se viera manchada por la presencia de una criminal. Pero la pérdida más profunda no fue la social ni la económica. En una audiencia preliminar, el juez determinó que, dada la naturaleza de sus crímenes y su evidente inestabilidad emocional, la custodia provisional de su hijo biológico, Daniel, permanecería con Clara. Verónica, la mujer que había utilizado a su propio hijo como una llave para abrir la caja fuerte de una fortuna, ahora solo podría verlo bajo supervisión, un recordatorio constante y doloroso de que su monstruosa ambición le había costado lo único que, irónicamente, era verdaderamente suyo. Había jugado para ganarlo todo y lo había perdido absolutamente todo. Clara, por su parte, manejó su nueva posición de poder con la misma inteligencia y discreción con la que había planeado su defensa. El acuerdo de divorcio, renegociado desde una posición de fuerza inexpugnable, fue abrumadoramente favorable. No solo recibió una parte sustancial del patrimonio conyugal, sino que también obtuvo la titularidad completa del chalet, la misma casa de la que había sido expulsada. No lo hizo por venganza, sino por estabilidad para sus hijos. El primer día que regresó como la única señora de la casa, despidió a todo el personal que había sido cómplice de sus humillaciones y recorrió las habitaciones en silencio. El espacio, que una vez se sintió como una jaula dorada, ahora respiraba libertad. Se deshizo de los ostentosos regalos de Ricardo a Verónica y de los retratos familiares que celebraban una mentira. La mujer que había sido tratada como una empleada invisible era ahora la dueña del tablero de juego, la guardiana de la fortuna y, lo más importante, la única y verdadera matriarca de una familia que ella misma le construiría sobre cimientos de verdad y amor incondicional. Su primera gran decisión fue un acto simbólico de liberación. Puso el opulento chalet a la venta y con una parte de los fondos compró una antigua finca en el campo, un lugar con robles centenarios y un río cercano, que le recordaba a la libertad de su infancia. Se mudó allí con Mateo y Daniel, lejos del juicio de la sociedad y del eco tóxico de su pasado. Lejos de las clases de mandarín y esgrima, los niños aprendieron a trepar árboles y a reconocer el canto de los pájaros. Clara dedicó sus días a ellos, construyendo un hogar donde la risa era la única moneda de valor. Su vínculo con Daniel, forjado en el amor y no en la sangre, se hizo más fuerte que nunca. Una tarde, mientras le leía un cuento, el niño levantó la vista y le dijo: «Mamá, me gusta más esta casa. Aquí el aire es más feliz». Clara lo abrazó con fuerza y en ese abrazo encontró la verdadera victoria. No se trataba de la fortuna que había ganado, sino de la paz que había conquistado, demostrando que la mejor venganza no es la ruina del enemigo, sino la construcción de una felicidad tan auténtica que su recuerdo se vuelve irrelevante. Un año después, sentada en el porche de su casa mientras veía a sus dos hijos jugar en el jardín, Clara abrió una carta de don Julián. El texto era breve, los procesos legales habían concluido. Ricardo había vendido lo que quedaba de su participación en la empresa y vivía en el extranjero, una figura disminuida y olvidada. Verónica cumplía una condena reducida y su nombre ya solo era un susurro en los círculos que antes dominaba. Clara dobló el papel y lo dejó sobre la mesa. El sol de la tarde bañaba el jardín en una luz dorada y el sonido de las risas de los niños era la única banda sonora. La mujer que había sido subestimada, humillada y descartada había demostrado que la dignidad no se mide en quilates ni en apellidos.
Se levantó y caminó hacia sus hijos, dejando atrás la carta y el pasado. En el juego de los imperios y las herencias, ella había descubierto la verdad más simple y poderosa de todas. El verdadero legado no se escribe en testamentos, sino en los cimientos de un hogar construido sobre la verdad, y ese era un reino del que nadie podría volver a expulsarla jamás.